Muy bien, seguimos en esta noche hablando y ahora vamos a hablar con el ingeniero Pedro Ferreira. En este momento, titular de la ANDE, aunque ha ocupado otros cargos también en la ANDE y también en IPS, sus pasos por la función pública. A lo mejor nos cuenta de otro que parece nos escapa a nosotros, pero ya le vamos a preguntar a él. Ingeniero, buenas noches. Gracias por estar con nosotros antes que nada. Bueno, muy buenas noches. Muy gratificante estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ingeniero, recién estaba preguntando fuera de aire. Ingeniero civil en primer lugar como formación. Pero quiero ir más atrás. ¿Dónde nació ingeniero? ¿Sos asunceño? Sí, yo nací en Asunción. Ajá, mi padre era de Emboscada, mi madre fue siempre asuncena. ¿Familia de ingenieros, familia vinculada o por dónde sale la idea y la vocación? Mi papá fue ingeniero agrónomo. Ajá. Ahora, antes que eso casi no había luego ingenieros en el Paraguay, ¿verdad? Eran épocas, mi papá fue de la tercera remesa de ingeniero agrónomo, eran apenas 13, ¿verdad? Creo que la primera fueron 3, o sea, eran épocas de pocos ingenieros, para decir que alguien tuvo abuelo de mi edad, ¿verdad? Alguien tuvo abuelo ingeniero, eso creo que no había tanto, ¿verdad? Pero mi madre estudió la parte para ser profesora, y bueno, era una mezcla interesante. Tuve la ventaja de vivir también muy en contacto con mis padres, con mis abuelos. Entonces, de eso nace un conjunto de experiencias, ¿verdad? Mi abuelo, por ejemplo, mis dos abuelos habían ido a la Guerra del Chaco. Y esa vivencia, haber estado en una situación extrema, también da ciertos valores y te marca una historia a la cual te debes. O sea, tener referentes familiares también fuertes dentro de lo que es tu vida académica, que bueno, a veces parece un poco más fría, pero hay siempre referentes familiares, digamos. Sí, siempre. Mi padre fue profesor de la Facultad de Ingeniería Agronómica durante muchos años. ¿Y eso es algo que vos tampoco te tuteo yo, ingeniero? También mi hermano, mi hermano también estuvo como docente mucho tiempo, y yo desde muy temprano, prácticamente a los 19, 20 años, comencé a enseñar. Apenas yo había salvado el primer curso de la Facultad de Ingeniería, ya enseñaba a los de ingreso. Después, al salvar el segundo año de la facultad, ya enseñaba a los de primero y segundo año. Parece una vocación fuerte y en serio el tema de enseñar, ¿verdad? Sí, es muy... A mí me... La gente que le gusta es como algo que una necesidad prácticamente, ¿verdad? Sí. Por más que puede ser muy estresante, supongo, porque... A veces es estresante, ¿verdad? Sobre todo cuando uno tiene otras ocupaciones y de repente tiene que dar una clase. Y vos no podés fallar. Y no podés... Tienes que ir preparado. Y vos no podés ir a pelar, como se dice, ¿verdad? Normalmente. Y tener la responsabilidad de preparar ese tema. Durante muchos años, por ejemplo, nunca salí un viernes, porque los sábados enseñaba desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea, yo llevé la docencia los sábados. Entonces, de lunes a viernes hacía principalmente los trabajos propios, ya sea de la ANDE, de otras empresas. Entonces, dejé el sábado para la enseñanza. Entonces, el viernes, pero nada. Y me estabas contando que seguís, y te decía, esto te tuteo, ingeniero, porque va a ser más fácil la charla así. ¿Seguís hasta ahora estudiando? Sí, siempre sigo estudiando. Estoy haciendo un curso, por ejemplo, ahora de DENDE, Desarrollo en Democracia. Tenemos el penúltimo módulo que comienza mañana temprano y el siguiente módulo en diciembre, el último. Y creo que uno tiene que prepararse toda su vida. Yo tengo un profesor que hace poco he visto y me llenó de felicidad. Tiene 90 años, el profesor Codas fue mi profesor, y estaba él aprendiendo, estaba haciendo un curso a los 90. Claro, hay que sacar esa pregunta. Y te sirve para decir, uno tiene que prepararse siempre. Encima la situación va cambiando. Claro, porque a veces incluso la gente pregunta, ¿y para qué estás estudiando? Como a lo mejor te ven realizado en términos profesionales, y la pregunta es ¿para qué estás estudiando? O sea, no hay tanta cultura acá de posgrado y demás, algo que ahora me parece que está entrando, ¿verdad? Porque a nivel de requisitos también se está volviendo más exigente. Así mismo. Ingeniero, ¿vos tenés hijos, tenés familia? Sí. Tengo 3 hijos varones grandes. ¿Quién sigue tus pasos? Pablo, Santiago y Fernando. Y bueno, por suerte cada uno sigue su camino, su propio camino. Pero eso era también una cuestión que a mí yo quería lo que sea así. Por eso ninguno lleva mi nombre.
¿verdad? Yo dije, ellos tienen que tener su propia ¿Habrás identidad. estado tentado en algún momento? ¿Cómo? ¿Habrás estado tentado en algún momento? En alguna medida sí. Por ejemplo, ya mi hija chiquita, tengo también una hija de 6 años. Ella se llama Agustina. Yo soy Pedro Agustín. Bueno, ahí metí un poquito. Ya, pero como yo, una hija abuela, Pablo Santiago Fernando. ¿Verdad? Dos cursando ingeniería, otro ya recibido de administrador de empresas. Así que tenés un administrador y una... Sí, así es. Y ya son grandes, ya tienen negocios. Los dos grandes ya se mantienen solos. El tercero todavía está en la facultad, todavía no trabaja. Trabaja poco, trabaja de vez en cuando. No da todavía, está en los primeros años. Entonces todavía no da para que de su trabajo eventual pueda subsistir. Qué lindo escuchar eso cuando uno escucha ya se mantienen solo. Muchos papás están respirando aliviados acá vivo porque... ¿Paraguay te parece una opción o recomendarías sí o sí ir afuera vos? No. A mí me sirvió muchísimo la maestría de Administración de Empresas de la Católica acá en Paraguay. Es una excelente... O sea, no es que hay que soñar solamente con ir afuera, se puede hacer acá. Se puede hacer acá. Hoy en día se puede hacer a distancia. Yo hice un curso muy bueno a distancia que solamente al final uno terminaba. Con eso un poco reciclé algunos conocimientos antiguos que tenía sobre cómo gerenciar y cuestiones por el estilo. Y ir afuera a veces sí sirve para un doctorado, para cuando uno tiene que estar en contacto y generar enlaces para el futuro. Eso es muy importante. Los que hoy en día están, los ingenieros que están estudiando en Europa, en los Estados Unidos, para mí es espectacular. Hay un muchacho, el ingeniero Sauer, por ejemplo, que volvió de MIT, el primer ingeniero que vuelve, y para mí refrescó toda la facultad de ingeniería con ese conocimiento, pero él porque estuvo allá afuera, y eso es muy importante para el país. Ingeniero, te haces conocido, podemos decir, en términos de la vía pública, prensa y demás, en IPS, donde tenés mucha exposición, ¿verdad? Sí, mucha exposición, sobre todo porque IPS, cuando ingresé ahí, era muy conflictivo. Se estaba debatiendo si terminar con IPS, separar en dos, porque era ingobernable. Producto un poco de años. ¿Cuántos años tenías cuando asumiste eso? Yo he tenido 40 y algo. Era joven para 43 por ahí. Para lo que es el peso de esa institución, ¿verdad? Yo creo para esa situación era una edad ideal. Porque había porque era realmente un falta. Estrés. ¿Verdad? Algunas cuestiones que me pasaron a mí no le desearía a nadie. ¿Cuál, por ejemplo? Un día estaba yo en mi oficina y escucho un golpe fuerte. Ya recuerdo. Era un muchacho al cual le tiraron desde el 10º piso, cayó, le mataron, ¿verdad? Y al comienzo dije yo, ¿será que fue suicidio? ¿Será que qué pasó? ¿Verdad? Y después de unas horas me dice una directora, fíjate en todo tu email, ¿te acuerdas tal caso de corrupción? Sí. Fíjate quién había hecho el email. Y era el Meira, el que le habían matado y tirado porque delató el tema de la corrupción. Entonces, esos son momentos muy difíciles, las amenazas que uno sufre. En un momento dado tuve una duda si tener o no guardia, porque te amenazan. Y después ya amenazan con pegarle a tu mamá, con agarrarle a tus hijos. Y ahí cambia. Yo dije, bueno, prefiero no andar sin guardia. ¿Verdad? Que seas golpe. Sí, si me van a hacer algo que sea a mí. ¿Verdad? ¿Cómo te sentirías vos en tu vida si, porque vos andás con guardia, en vez de hacerte a vos las cosas, claro, le hacen a tu mamá o a tus hijos? No te vas a perdonar nunca. No vas a poder vivir con eso. Mira claro, uno se imagina muchos problemas, pero ese nivel de tensión, la verdad. No, realmente es muy tenso. Por suerte, la ANDE no es una entidad que tenga tanta corrupción. Sí tiene problemas de otro tipo. Yo digo que a veces parece como si fuéramos un grupo de paquidermos que estamos yendo muy lento. Mientras el resto vuela, ¿verdad? Mientras el resto, la tecnología, y eso se fue mucho más rápido. Entonces, como que necesita refrescar con innovación, ¿verdad? Y ahí a mí me parece que puede hacer mucho aporte. ¿Y qué es lo que ataca? Porque, bueno, en tu caso, sos una persona que apuesta mucho a la academia, a la formación, pero hay muchísimos en ANDE así. Uno habla con técnicos de la ANDE
Y realmente da gusto, porque hay gente que es muy preparada. Muy preparada. Y entonces, ¿qué hace que sean paquilleros que no estén volando, digamos, como podría por la capacidad de gente que hay? A veces el hecho de ser una empresa exitosa hace que uno crea que nada tiene que cambiar. ¿Ande es exitosa? En su momento fue muy exitosa. Fue la mejor empresa pública. Yo recuerdo una época muy eficiente. A mí me tocó, por ejemplo, trabajar en el cambio del sistema comercial en los años 90. Y a mí me decían, pero ¿por qué si en época de Bernari? Pues de Bernari era la referencia del éxito, de la buena administración. Entonces, el hecho de que haya dejado tan buen legado, hacía que cuando vos querías tocar algo que él había hecho, te decían, pero vos ¿quién sos para tocar esto? ¿Pero por qué tenés que tocar algo? Sí, el ingeniero de Bernardi ya lo hizo de esta manera. Claro, pero para Paraguay hay 1 millón de habitantes. Y yo le decía, cuando eso no había computadora, no había esto, no había aquello, no había sistemas. Él por eso no lo hizo de otra manera. Y era una lucha cultural contra el cambio en ese momento, ¿verdad? Después de a poco creo que se fue complicando cada vez la resistencia al cambio. Siempre hay resistencia al cambio, siempre. Y en particular soy una persona que siempre propone cambios. Yo nada que he tocado en mi vida lo he dejado después igual. ¿Verdad? Siempre, algunas veces me salió bien, algunas veces me salió mal, ¿verdad? Pero cuando tomé una cátedra, siempre trato de ver qué cosa buena tengo que hacer en esta cátedra, qué puedo cambiar para entrar a hacer lo mismo de siempre. Yo no sirvo. Ese burócrata... Ese no es mi rol, Yo soy transformador. A veces trato de transformar y a lo mejor transformo mal inclusive. Y bueno, con un empresario una vez, ya en el sector privado, le dije, creo que es momento que me despida, ¿verdad? Creo que no, acá no estoy dando todo lo que yo debería de dar. Porque en el sector privado también hay esa reticencia al cambio. También hay. Sobre todo cuando hay un modelo, cuando hay un margen, ¿verdad? Y la empresa tiene una cierta ganancia, entonces las resistencias al cambio son muy grandes. Ingeniero, la ANDE uno recuerda una época muy eficiente ante el reclamo, por ejemplo, y eso era muy valorado. Se te cortaba tu energía y al toque estaban ahí los muchachos con su equipo. No, ahora es mucho más difícil. Es mucho más difícil. ¿Porque creció demasiado o porque no se supo acompañar el crecimiento? Estimo que es suma de temas. Primero, en el año 2002 fue la última suba tarifaria anterior a la del 2017. Son 15 años sin ningún tipo de reajuste tarifario, ninguna, ni el valor del periódico, claro. Nada estuvo 15 años sin subir de tarifa. Es cierto que el dólar no subió tanto en ese periodo de tiempo, la tarifa Itaipú tampoco, pero los otros costos van subiendo. Eso de alguna manera imposibilitó tener en su momento la disponibilidad alta de recursos financieros para que la ANDE pueda hacer las inversiones en transmisión, en distribución. ¿Ok? Esa es una parte del problema. Aún así, ¿verdad? Creo que también hay un problema de gestión administrativa. O sea, porque la pobreza también se puede administrar, ¿verdad? Entonces ahí hay mucho que mejorar. Ahora, por ejemplo, el año pasado hubo un incremento en la tarifa. Empezó a haber un flujo de caja interesante en la ANDE y la ANDE no tuvo un cambio de ritmo. O sea, en el sentido de que con orgullo me dicen, mira, te entregamos la ANDE con 100 millones de dólares. Yo quería 100 millones en obra. No encaja, porque la gente no vive, no tiene un mejor servicio de la ANDE porque vos tengas en caja plata, que ya le sacaste de su bolsillo para mejorar el servicio, pero no hiciste las inversiones. Entonces es como hay algunos cambios de paradigmas que realmente cuestan muchas veces trabajar, porque son cambios culturales. Me gusta eso, que también la pobreza se puede administrar. O sea que vos estás viendo, porque bueno, justamente estas horas son cercanas a una serie de cortes de energía, entonces es como que la gente está muy... salta mucho con el tema, porque lo peor es quedarte sin energía eléctrica, eso hace que no tengas agua, pero, a veces pero ves el desafío como abordable, ¿verdad? Claro, yo veo que tiene solución. ¿Tiene que subir la tarifa de vuelta? Yo estimo que no. Yo estimo que no al corto plazo, sí se tiene que adecuar ciertas tarifas. Hay 5 temas tarifarios que creo que hay que tocar.
Primero el tema de lo que es la tarifa social. Y yo, discúlpame, te voy a interrumpir acá porque Sí. es un tema demasiado interesante y me están apurando acá. Ah, Tenemos que hacer vos tenés- pausa, me dicen. Entonces no me voy a poder concentrar en eso y creo que es uno de los temas clave. Así que Perfecto. te pido un segundito para Perfecto. hacer una pausa y después llamamos alguna foto Dale. tuya también que tenemos acá de la la época IPS. Hay de todo acá. Así que, y volvemos a hablar del tema de la ANDE que está Ok. tan interesante. Breve pausa y ya volvemos.